Manejo seguro de la sangre y transfusión sanguínea. El Servicio de Gestión Pretransfusional del Hospital Departamental María Inmaculada tiene como objetivo apoyar a los procesos misionales con las solicitudes de reserva o transfusión de sangre. Por lo tanto, debe hacer un adecuado manejo de inventario y verificar diariamente el stock de componentes sanguíneos. Además, para garantizar la disponibilidad permanente de hemocomponentes, cuenta con 2 bancos de sangre que lo proveen de los componentes sanguíneos necesarios. El primero es el Banco de Sangre Institucional del HMI, y el segundo es el Banco de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, ICBIS, ubicado en la ciudad de Bogotá. Manejo de hemocomponentes. La cadena de frío de la sangre y sus componentes es un proceso sistemático que se debe asegurar desde la extracción de la sangre del donante hasta su administración al paciente, esto con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas para su conservación y transporte seguro, evitando el deterioro de sus propiedades y la contaminación microbiana de las que son susceptibles dado su carácter de sustancia biológica. Para ello se debe garantizar un adecuado almacenamiento y transporte de los hemocomponentes. Los glóbulos rojos pobres en leucocitos se deben almacenar de 1 a 6 grados centígrados y pueden durar hasta por 42 días. La temperatura de transporte aceptable es entre 1 a 10 grados centígrados. La transfusión de una unidad de glóbulos rojos debe realizarse entre 1 y 2 horas, en casos especiales puede durar hasta 4 horas. Tener en cuenta que las unidades de sangre no se deben calentar para transfundir, la utilización de hornos microondas está contraindicada, así como la colocación de las unidades sobre el paciente, ya que esto favorece la hemólisis, reduce la efectividad de la transfusión y conlleva un incremento en el riesgo de contaminación bacteriana. El uso de calentadores de sangre solo está recomendado en casos de transfusión masiva, sanguinotransfusión, transfusión pediátrica o neonatal, entre otros. La transfusión debe empezar una vez son recibidas las unidades en el servicio hospitalario. Es indispensable tomar los signos del paciente antes de montar el equipo de transfusión a la unidad de sangre para evitar que el sistema quede abierto, propenso a contaminación. En caso de no poder dar inicio a la transfusión, se debe devolver inmediatamente la unidad al servicio de gestión pretransfusional. Si se devuelve pasados 30 minutos, la unidad debe ser descartada por pérdida de la cadena de frío. El plasma fresco congelado es rico en factores de la coagulación, albúmina y globulinas, se almacena de -18 a -30 grados centígrados por un año. Para su transfusión deben ser descongelados y este proceso demora aproximadamente 40 minutos. El tiempo de transfusión de una unidad de plasma fresco congelado es de 20 a 30 minutos. El crioprecipitado es un hemocomponente rico en fibrinógeno, factor 8 y otros factores procoagulantes. Se almacena de -18 a -30 grados centígrados por un año. El tiempo de transfusión debe estar entre 15 a 20 minutos. Las plaquetas se almacenan a una temperatura controlada entre 20 a 24 grados centígrados por 5 días. Al estar a temperatura ambiente es más susceptible a contaminación bacteriana, por eso es indispensable manipular lo menos posible las unidades y que las manos estén completamente limpias. El tiempo de transfusión debe durar entre 15 a 20 minutos, sin disfunción cardiovascular. ¿Cómo realizar solicitudes de transfusión o reserva de hemocomponentes? La muestra para reserva o transfusión de sangre deben ser tomadas en tubo tapa lila y marcada con los siguientes 3 identificadores. 1. Nombres y apellidos completos. 2. Número de identificación y 3. Edad. Indispensable marcar el tubo en presencia del paciente corroborando con este su nombre, identificación y edad. Para realizar una solicitud de reserva o transfusión de un paciente, se deben llevar al servicio de gestión pretransfusional los siguientes documentos. La orden de solicitud o reserva de sangre y hemocomponentes, con código ST, F02. El consentimiento informado para reserva o transfusión de hemocomponentes, con código ST, F01. Y la muestra. Tener en cuenta, al diligenciar los formatos no se aceptan tachones ni en enmendaduras. 1. El formato de orden de solicitud de reserva o transfusión ST, F02. Al diligenciarlo se debe registrar los nombres y apellidos completos del paciente. La fecha y hora de la solicitud de transfusión debe coincidir con la hora de entregar la orden al servicio de gestión pretransfusional. En la casilla de servicio, debe ir el nombre del servicio, no la especialidad. Se debe marcar con una X los ítems de criterios de transfusión. Siempre debe llevar el nombre legible del médico solicitante y del auxiliar que toma la muestra. 2. El consentimiento informado para reserva o transfusión de hemocomponentes, con código ST, F01. Es el documento que certifica que el paciente o representante aceptó la transfusión de sangre,
debe guardarse en la historia clínica del paciente. El formato consta de 2 páginas. En la primera se escriben los datos del paciente, el representante legal y el médico. En la segunda, se hace firmar al paciente o al representante legal como evidencia de autorización de la transfusión. Además, el médico tratante debe escribir de manera legible su nombre, registro médico y la hora fecha del realizado el consentimiento. En caso que el paciente no acepte ser transfundido, se debe imprimir desde Iruma y hacer firmar el formato de disentimiento informado para la no aceptación de transfusión de sangre y hemocomponentes, con código ST-F39. Las pruebas pretransfusionales. En caso de solicitud de reserva de hemocomponentes se realiza únicamente la hemoclasificación y rastreo de anticuerpos, el cual es vigente por 72 horas. Cuando se solicita orden de transfusión se realizan pruebas de compatibilidad, hemoclasificación y rastreo. En caso de incompatibilidad, se deben realizar hasta 10 pruebas cruzadas para buscar unidades compatibles. Los resultados se entregan al servicio hospitalario y se informa al médico para que deje constancia de la incompatibilidad en la historia clínica del paciente. Al realizar la entrega de hemocomponentes a los servicios, el bacteriólogo y el jefe de enfermería deben realizar el chequeo cruzado para asegurar que el hemocomponente corresponde al solicitado, que pertenece al paciente indicado, y que los datos de la unidad coinciden con los registrados en los reportes de resultados de las pruebas pretransfusionales del paciente. Asimismo, el enfermero debe asegurarse a la hora de poner la sangre, que ésta corresponde al paciente correcto. El médico encargado debe supervisar la transfusión durante los primeros 15 minutos para estar atentos ante la presentación de una reacción adversa transfusional. En caso de reacción adversa a la transfusión, el enfermero debe parar la transfusión, monitorear signos vitales, rectificar la correspondencia en la identificación del paciente y la unidad, en todos los formatos y órdenes de solicitud. Avisar al médico si no está presente y al bacteriólogo del servicio pretransfusional. Tomar muestra post-transfusión en tubo tapa-lila para el servicio transfusional y muestras para exámenes de laboratorio en caso que el médico lo considere pertinente. Si las manifestaciones clínicas del paciente se limitan a urticaria o sobrecarga circulatoria, el servicio de transfusión no requiere el envío de muestras para investigación post-reacción. En casos de reate alérgicas leves, solo manifestaciones cutáneas, la administración de antihistamínicos, difenidramina 25 a 50 mg vía oral, intramuscular o intravenosa, permite el control del cuadro clínico y el reinicio seguro de la transfusión, siempre y cuando el hemocomponente no haya estado a temperatura ambiente por más de 30 minutos. El médico debe hacer evaluación y manejo clínico, solicitar laboratorios en caso de ser requeridos. Registrar en la historia clínica la presentación de la reacción adversa transfusional y diligenciar el formato de investigación y notificación de las reacciones adversas a la transfusión que se encuentra en Diruma. Importante, leer el Manual de Hemovigilancia 2023 para el manejo de las reacciones adversas a la transfusión, RAT. Paciente multitransfundido. Por políticas nacionales, todo paciente que reciba al menos 6 unidades de sangre independientemente del periodo de tiempo se convierte en politransfundido. Por lo tanto, se deben realizar pruebas de infecciones transmitidas por transfusión, como son HIV, antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpos anticore, hepatitis C, sífilis, Chagas y HTLV. Y hacer seguimiento serológico a los 3, 6 y 9 meses. Cuando se detecte a un paciente multitransfundido, el servicio hospitalario debe enviar al servicio de gestión pretransfusional una muestra del paciente en tubo tapa amarilla, junto con el consentimiento informado para la realización de prueba de HIV. El médico debe reportar en la historia clínica las pruebas solicitadas para seguimiento serológico a pacientes multitransfundidos. Se les recuerda que existen otras alternativas a la transfusión como son la eritropoyetina, la autotransfusión, coloides entre otros. Recordemos que la mejor transfusión es la que no se hace. Gracias.